todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Hoy toca seguir hablando de los distintos aleros que vamos a conformar en este casting de aleros por parte de Madridismo al Día. Hoy es día, valga la redundancia, de hablar de Marius Grigonis. Uno de los aleros, para mí, del momento en la Euroliga, uno de los jugadores que se está convirtiendo en una de las grandes sensaciones de esta Euroliga 2020-2021. Una de las sensaciones de la Euroliga, no solo por lo estadístico, como podemos ver en sus estadísticas, un jugador que está destacando en muchísimas facetas, pero ya es un jugador que desde luego hemos ido manejando en el distinto scouting cualquier aficionado del baloncesto, ¿no? En Iberostar Tenerife hizo, lo que es Lenovo Tenerife, por aquel entonces Iberostar Tenerife, hizo realmente muy buenos encuentros, una gran capacidad de anotar, pero sobre todo una gran capacidad de dejar dosis de talento en cada una de sus acciones. Lo poco o mucho que hacía durante un partido era algo diferente. Es la sensación de que tiene una nutrición técnica y un trabajo de fondo espectacular. Lo hace todo con una transparencia y una limpieza y una ejecución, para mí, impresionante. Es una debilidad a día de hoy en cuanto a aleros del panorama del viejo continente. Se nota que es de la escuela de Arvydas Sabonis, de Kaunas, y que ha aprendido, ¿no?, a lo que es entender el baloncesto desde el coco, más allá de que es un jugador lleno de una gran capacidad fisiológica y física para superar a los rivales. Como decimos, un jugador lleno de conceptos, muy completo, tirador solvente, defensor de nivel, porque es un tipo con muy buena situación de colocación, es decir, es muy inteligente a la hora de colocarse en defensa y luego tiene muy buenos brazos y muy buenas piernas. Al final, cuando tienes esas condiciones intelectuales para plasmar lo que tienes en la mente, eso es extraordinario. Si tienes esa capacidad luego física para poderlo transformar, ¿no? De poco sirve que me pongan a mí a jugar al baloncesto si luego no tengo la capacidad de ejecución. Pues este tío la tiene totalmente sobrada para aplicar dentro del panorama baloncestístico. Un jugador que, más allá de que penetra, tira y sabe generarse tiros propios, es muy buen lector de juego en cuanto a la asistencia también. Es un tipo que hace la canasta fácil a los demás, tanto interiores como exteriores. A interiores, sobre todo, cuando penetra y encuentra la situación. También un tipo que saca faltas. No olvidemos que, lo que hemos dicho, es muy rápido en la ejecución de acción y eso le permite superar a los rivales. Actualmente, para mí, haciendo un compendio o un mini resumen a nivel de rango, está entre los 5 mejores aleros de Europa sin ningún género de dudas. Marius Grigonis es un jugador que puede competir frente a cualquier alero más pequeño, más grande y de mayor experiencia o de más camisetas gastadas, aun siendo un jugador que ya lleva bastante traca, y un jugador que en la Liga Endesa, más allá de Tenerife, también conocimos en Manresa, porque es que es de esos jugadores que ha madurado de manera tardía. Le vimos, como digo, en Manresa ya dejar destellos, luego en Tenerife consagrarse, en Kaunas ser un jugador que ya llama la atención absolutamente a todos los equipos grandes, y como conclusión al final, lo que podemos decir es que si se dan la situación contractual para que alguien pueda ir a por él, va a haber, pues, muchísimos equipos que se van a pelear, y no sé yo al final dónde va a acabar, pero poco tiempo le veo yo en Kaunas. Kaunas al final ha sido su lugar para explotar, su casa, su cuna baloncestística, pero es un jugador para equipo grande, es un jugador de corbata de equipo top dentro del básquet europeo. Un Barça, un Madrid, un Anadolu Efes, un Fenerbahce. Me da a mí que el Fenerbahce es a un equipo que le vendría muy bien, más allá que tengas a Buduric o jugadores que en ese puesto tienen valor. Grigonis es para ser titular en cualquier equipo, y ojalá le pudiéramos ver en la Liga Endesa, ojalá le pudiéramos ver de la mano del Real Madrid, porque sería un fichajazo de relumbrón. Dejad vuestros comentarios, decidme qué pensáis de Grigonis, como en los otros casos con Papapetru, con también Giedraitis, pues bueno, si consideráis que son buenos movimientos, buenos fichajes, o si consideráis que a lo mejor son caros, o si consideráis que el Real Madrid debería buscar otro perfil de jugador. Lo que quiero ver es que participéis y os mojéis con respecto al futuro alero del Real Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.